Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sección de TAF. Hoy hablaremos un tema muy interesante que tiene que ver con el Comité Olímpico, con Tokio, con nuestro secretario importante. Digamos que aquí hay muchas cosas que hablar increíbles el día de hoy, pero también recordarles lo que hemos hecho, que yo creo que eso es importante porque hemos venido hablando con deportistas y con personajes también muy significativos que nos han aportado muchísimo. Pero antes de eso, pues yo quiero saludar a Guillermo, que digamos es mi partner en ese tema de TAF y más que eso, que queremos llegar a los deportistas con toda la información importante. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Carlos Mario, buenas tardes a todos, buenas noches, principios de la noche, este jueves 18 de febrero 2021. Sí, definitivamente muy contentos porque, y que mencionaste un anticipo de nuestro invitado de hoy, definitivamente por aquí hemos tenido a las personalidades, a los dirigentes, a los deportistas quizás más importantes de este país y quienes definitivamente aportan mucho, mucho conocimiento, muchas herramientas, muchas directrices desde su experiencia para nuestro objetivo fundamental es profesionalizarnos, ser mejores deportistas, pero también mejores personas, mejores profesionales, mejores ejecutivos, emprendedores, conocedores de todo lo que se mueve alrededor de esta industria que, como estábamos hablando fuera de cámaras, pues representa una parte muy importante de la economía y que más adelante le preguntaremos a nuestro invitado. Como siempre, Carlos Mario, pues muy contento con los aliados que nos han acompañado durante mucho tiempo, cada vez crecen más, cada vez se vincula más gente y esperamos que cada vez más a través de ellos puedan multiplicar el efecto de toda esta información, ¿no? Las diferentes ligas, clubes, de diferente nivel de formación, profesionales, empresarios, empresas, medios que nos acompañan también, pues que aprovechen todo esto para hacer unos multiplicadores. Y te tengo una buena noticia también. En esta semana hemos concretado el acuerdo con Ecoatlets para trabajar juntos, para trabajar de la mano con nuestro invitado de la semana pasada, Lewis Blostein, y estaremos incluyendo a partir de la próxima sesión información siempre de un mensaje verde, sea de un atleta, sea de una iniciativa, sea un ejemplo de alguna institución que está haciendo algo por el cambio climático, y creo que ahí nos abrió también un nuevo espacio de trabajo, de desarrollo y de oportunidades profesionales. Guillermo, muy buena noticia. Yo creo que eso es importantísimo porque, digamos, se está haciendo a nivel mundial. Yo creo que Colombia no puede ser la excepción. Los deportistas también tenemos que comenzar a mirar ese tema y a medida que lo vayamos hablando cada vez, pues lo vamos a poder integrar más en nuestro día a día y también las ligas, también los clubes, y creo que es lo importante y creo que al final hacemos entre todos como esa fuerza para que esto funcione. Así es, y recordar que en esa profesionalización estamos trabajando con nuestra metodología PRO, cada vez perfeccionándola más con los expertos, que las mediciones sean apropiadas para uno proyectar el valor de su patrocinio y también todo lo que es la educación, llamémosla continuada, como dirían las universidades, con el certificaciones DAN de deportista de alto nivel. Así que creo que en contenido en información, en posibilidades, cada vez abrimos nuevos espacios. Total, Guillermo, ¿qué tal si le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy? Definitivamente, Carlos Mario, no lo podemos tener en espera, una persona, un profesional, abogado, con una tradición en el deporte colombiano, continental y mundial importantísima. Hoy en día, secretario general del Comité Olímpico Colombiano, jefe de misión a los Juegos Olímpicos de Verano Tokio 2020 +1, como le hemos dicho informalmente, y si siguiera diciendo los títulos, currículum, cargos y experiencia, creo que se nos va la hora en eso. Así que, doctor Ciro Solano Hurtado, bienvenido a TAF y muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos.
Mario Oquendo, una figura del deporte colombiano. Estoy de pláceme en compartir este espacio con ustedes. Buenas noches a todos los que están conectados a esta plataforma. De verdad que es un honor cuando Guillermo utiliza la palabra profesionalización en el deporte. Es una palabra que tenemos que poner en práctica. Los primeros Juegos Olímpicos en que tuve la oportunidad de asistir fue en 1992 en Barcelona. Recordemos ese hecho histórico donde Ximena Restrepo gana la medalla de bronce, la primera mujer colombiana en obtener una medalla olímpica. Fueron los primeros Juegos que se habló de profesionalismo. Ahí se rompe la barrera del deporte amateur en el deporte profesional. Ahí por primera vez llegan los grandes profesionales del baloncesto, las grandes figuras rutilantes del baloncesto llegan a Barcelona, futbolistas. Samaranch rompe ese paradigma, porque la verdad es que el alto rendimiento necesita de la profesionalización y Samaranch inculca que el atleta debe ganar dinero para poder subsistir y para poder mantenerse en la élite del alto rendimiento. Y ahí se rompe ese esquema que en el pasado incluso nos hizo daño cuando nosotros con Cochise Rodríguez teníamos muchas posibilidades de ganar una medalla en México 68, y un dirigente colombiano lo denunció como profesional porque se había puesto, bueno, doctor Guillermo, usted que es un experto en mercadeo que invierte en el deporte y más cuando fue hace tantos años, vamos a utilizar, que creo que se mantiene esa marca vigente aún, Caribú, se puso Wrangler unos Caribou. jeans, Wrangler Caribú se puso, era la imagen en ese entonces, y hubo un dirigente que lo denunció ante el Comité Olímpico y lo declararon profesional, y Cochise no pudo ir a esos Juegos Olímpicos de 68, tal vez fue en México. ¿Era México? México, ¿Era México o en Canadá? No recuerdo bien cuál es. No, México. Múnich 72, México 68, Montreal 76, 80 Moscú, ya más o menos está ahí en la jugada del olimpismo. Entonces, la verdad es que eso ha sido lo mejor para el deporte, y en Colombia no hay duda que nosotros hemos avanzado, es porque ya nuestros atletas tienen unos estímulos, tienen unas remuneraciones por hacer su actividad. Eso ha sido determinante para que nuestro deporte crezca. El Estado colombiano se concientizó y esos programas, bueno, le han cambiado tanto el nombre, creo que ahora se llama Excelencia, Apoyado, bueno, eso ha tenido una cantidad de nombres, pero el fin es el mismo, darle una ayuda mensual y de acuerdo a su rendimiento sea esa paga. Y hay un programa donde unos 30 atletas, que son los que tienen buenas posibilidades, Carlos Mario lo sabe porque él hizo parte de este grupo, van a tener la tranquilidad recibiendo su paga mensual, su estímulo mensual, y tiene la tranquilidad de que regresar a casa tiene la nevera con su alimentación balanceada, no tiene el problema del arriendo, tiene con qué pagar su transporte, y eso es lo que debe ser el deportista. El deporte es una profesión como cualquier otra, como el abogado, como el ingeniero. Lo único malo es que la vida deportiva es corta, y el deportista debe ser íntegro, integral, combinarla con el estudio, con la capacitación, con la disciplina. Nosotros hemos tenido frustraciones con grandes glorias del deporte como Pambelé, el mismo Japilora, que ganaron mucho dinero, pero no supieron afrontar esa riqueza y desbarataron unas fortunas increíbles. Afortunadamente, Happy hoy en día sigue siendo una gran imagen en el departamento de Córdoba y en el país, tiene algunos ingresos. Pambelé vive de una pensión que da el gobierno colombiano. Aquellos atletas que hayan sido campeón del mundo, medallista olímpico, son 4 salarios, que este es un tema que hay que revisar. Cuando el atleta
se demuestra que gana más de 4 salarios mínimos, entonces no reciben esa pensión. Pero decía Carlos Mario que con la nueva ley del deporte que se está presentando en el Congreso, pudiéramos pedir una audiencia con los presidentes de las comisiones séptima de Senado y Cámara y hablar de este tema, porque de verdad un atleta como Helmut Belingró, como Jimena Restrepo, nunca han podido recibir esta pensión porque ellos siempre o afortunadamente han tenido ingresos superiores a los 4 salarios mínimos. Yo creo que esto debe ser un estímulo permanente, independiente si tienen o no tienen recursos. Entonces, el tema de la profesionalización, mi querido Guillermo y Carlos Mario, desde 1992 se rompió esos paradigmas y hoy en día todos los atletas son profesionales y bueno, afortunadamente muchos los han aprovechado y ojalá sigan el ejemplo de Carlos Mario Joquendo, Mariana Pajón, Caterine Ibargüen, que son grandes modelos para mostrar al país y al mundo por su disciplina, por su profesionalización. Ciro, yo tengo una pregunta que no puedo salir, te la vamos a contar ya antes de que nos cambiemos de tema, y es, ¿tú crees, o sea, eso es un tema pues mucho más serio, la pregunta es, ¿en qué momento crees que el deportista, pues como se recibe lo que hablabas antes del tema del estímulo que se reciben en Deportes Antioquia o todas las entidades departamentales la reciben, también la recibimos por el Ministerio del Deporte, ¿en qué momento ese estímulo puede pasar a ser un contrato laboral con las entidades? Porque me parece muy importante también ese punto, porque el deporte en estos momentos, yo lo digo como experiencia, voy a decir, en alguna parte me preguntan, ¿usted qué hace como tal? Yo digo deportista, y esa figura deportista no aparece en ninguna parte de la legislación colombiana, entonces es importante ese tema también que uno lo vaya viendo, entonces creo que es muy bacano también hacer el ejercicio ahora que podemos discutirlo, que a ti cómo te parece esa figura y en qué momento podemos pensar en que esto pueda evolucionar a que el deporte también se vea como que hace parte importante y que no es simplemente un estímulo. Bueno, la verdad, Carlos Mario, que es un problema complejo porque al hacerse un contrato laboral crea unas obligaciones y eso afectaría el funcionamiento. En el caso del Ministerio del Deporte, la carga laboral sería inmensa, sería inmanejable. Entonces, eso se ha analizado, se ha estudiado, pero en las actuales circunstancias es imposible. Lo que sí podría conseguirse es el tema de los servicios de salud, pero el Comité Olímpico y el Ministerio de la mano les ha inculcado a los atletas que con ese estímulo paguen parte de la pensión, que vayan cotizando, y eso sería una ayuda muy importante y así lo están haciendo, están pagando salud y están cotizando la pensión. Pero como contrato laboral, eso generaría un problema grandísimo a la entidad porque no habría cómo pagar esas prestaciones posteriormente. De pronto creando un fondo tal vez, pero de verdad que me tomaste desprevenido, pero es bueno analizar esa situación. No, tú mismo has venido cotizando, yo creo que eso Sí, ha sí, total. sido ya también de concientización, ¿no? El deportista sabe que tarde o temprano va a necesitar de esa pensión porque el retiro, repito, en el deporte, en la vida deportiva es corta y bueno, es bueno que cotice y no se presenten situaciones que lamentar en el futuro, ¿no? Y yo creo, doctor Ciro y Carlos Mario, complementando eso, que el deportista no está aislado de la sociedad. Volvemos, uno tiene su performance deportivo, se entrena para un deporte, participa, compite, el deporte le da premios, le da bonos, le da incentivos, le da reconocimientos, pero también tiene una vida, volvemos, profesional a través de su educación, y puede tener una vida independiente como empresario, y es muy importante que conozca todas estas cosas. Yo creo que la industria tiene que ser propositiva, no sé si lo comparten conmigo, que es poder de muchas fuentes generar recursos. Entonces no necesariamente tiene que ser el Estado en particular el que responda por esas prestaciones sociales, pero que lo sepa hacer también como un
emprendedor e independiente. Lo importante es que sepa manejar su dinero, que haga las reservas y las provisiones, que invierta, etcétera, para su futuro. ¿No están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Eso se asemeja mucho, como acertadamente lo dijo Guillermo, a un trabajador independiente, ¿no? A un profesional independiente que cotiza, que paga su salud, y lo que hay es que ser ingenioso. Y yo veo que ya nuestros atletas lo están haciendo. Yo conozco el caso de Yuger Martínez, Caterine Ibargüe, Mariana Pajón, que además de su actividad deportiva, llevan también su actividad comercial, productiva, y eso es importante. El mismo Carlos Mario, yo acabo de escuchar todo lo que está haciendo, va en una carrera ascendente, lo felicité extra programa, y eso es lo que tienen que ser los grandes atletas, porque son las personas indicadas a tomar la dirigencia de los distintos deportes a nivel nacional, a nivel internacional, y en poco tiempo llegar a ser ministro. Hay que tener sueños, tienen que, de verdad, mire, Thomas Bach fue campeón olímpico y hoy en día es el presidente del Comité Olímpico. Fue un extraordinario jurista de la Mercedes-Benz. Tuvo tiempo para ser un gran atleta y para ser un gran profesional. Platini fue vicepresidente de la UEFA, creo que se llama la organización UEFA, sí. continental europea. Sebastián Coe, bicampeón olímpico, fue director de los Juegos de Londres, es actual presidente de la Federación Mundial de Atletismo. Nuestra gran Jimena Restrepo es la primera mujer que llega a ser vicepresidente de la Federación Mundial de Atletismo, una extraordinaria profesional. Con el deporte recibió una beca en los Estados Unidos y se graduó, y hoy en día en Chile es la directora técnica de los Juegos Panamericanos. Hay grandes ejemplos. En Colombia veo muchos atletas que ya han seguido por ese sendero, y la verdad es que uno como dirigente se llena de satisfacciones. Yo provengo de un deporte que es el atletismo, y la gran mayoría de atletas combinan su actividad deportiva con la parte profesional, y de verdad es que es increíble la cantidad de profesionales que hay en el deporte colombiano. Hay que prepararnos, definitivamente, hay que prepararnos para enfrentar nuevos retos con su colega, doctor Ciro, el doctor Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico. Hablábamos que a futuro tendrán que hablar varios idiomas, tendrán que desempeñarse en temas de tecnología, etcétera, porque todo se va desarrollando. Vamos a ir a un pequeño corte con un reconocimiento a una de las personas que nos escribe por chat, doctor Ciro y Carlos Mario, que están muy atentos a lo que se dice en TAF. A don José Arzayuz, que siempre está conectado, nos dice: Cochise iba para Múnich 72. Entonces, qué bueno que están enterados, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno. Hoy en día no se puede decir mentira, afortunadamente existen estos medios. El único que echaba mentira, que para descanse en esta época, era Ortiz, Jaimito Ortiz, ¿se acuerda que era la Biblia? 1958, Peter Manjarres corrió 10:08. Entonces nadie investigaba y yo creía que sabía. Sí, tiene muchos cuentos famosos detrás de su programa de salsa y de su labor como comentarista deportivo. Vamos a un pequeño corte y vendremos con algo muy interesante, que es Colombia en Tokio y para Tokio.
Bueno, estamos de regreso en TAF, hablando de temas muy importantes en el tema de desarrollo de los deportistas. Hemos visto en el atletismo también cómo los deportistas, nos contaba Ciro, cómo los deportistas han comenzado a trabajar en su tema académico. Y ahora pues vamos a hablar de un tema que nos importa y nos interesa mucho, que es Tokio. Y ese Tokio de los Juegos Olímpicos 2021, por el aplazamiento, pues digamos, no se pudo tener los eventos, pero digamos que vienen este año con toda esa realidad. Y nos gustaría saber, Ciro, cómo viene el Comité Olímpico preparándose para esos Juegos Olímpicos. Sabemos que va a ser, digamos, el representante de la delegación en esos Juegos Olímpicos. ¿Y cómo viene todo este tema? Bueno, Carlos Mario, al principio hubo mucha incertidumbre, pero hoy esa incertidumbre la finiquitó en una intervención el presidente Thomas Bach, cuando le dijo al mundo: los juegos van, los juegos se realizan, y las autoridades japonesas lo reconfirmaron. Ya es un tema de dignidad, un tema de un bálsamo en contra de la pandemia, donde los japoneses y la humanidad quieren demostrar que se puede sobrevivir ante todas estas dificultades. En cuanto al Comité Olímpico Colombiano, gracias a Dios se viene preparando bien. Queremos resaltar el apoyo del Ministerio del Deporte, esa gran alianza que existe con los institutos departamentales, la empresa privada. Entonces nosotros no hemos tenido afugia en la preparación. En estos momentos hay más de 60 atletas apoyados por el Comité Olímpico, por el Ministerio del Deporte, preparándose en el exterior. Hoy tenemos 31 atletas clasificados. Algunos atletas le convino el aplazamiento de los Juegos, el caso de Caterina Ibargo, en el caso de Mariana Pajón, pero otros atletas los han perjudicado, y la lamentable noticia es el retiro de Yuri Alvear. Ha sido muy doloroso para toda la gente que nos gusta el deporte, una extraordinaria atleta, una mujer muy espiritual, muy comprometida, muy profesional, muy emprendedora, mi querido Guillermo. Tiene esa formación casi que japonesa, porque su deporte es el deporte nacional del Japón junto con el sumo. El judo es un deporte muy practicado y ella ha vivido gran parte de su vida en el Japón, incluso los últimos 6, 7 años lo vivió en Japón. Lamentablemente se lesionó y Yuri ya no va a seguir en el deporte colombiano, una sensible baja, pero bueno, la vida continúa. 31 atletas. Si no hubieran clasificatorios, nosotros por ranking tendríamos 29 más, o sea, tendríamos 60 atletas en Tokio. Si hubiera eliminatoria, nosotros tendríamos la posibilidad de clasificar unos 20 atletas más, o sea, unos 80, 85.
El tema de los deportes de conjunto es el talón de Aquiles en Colombia. Lamentablemente nos faltó el peso para llegar en el voleibol femenino, en el voleibol masculino. Tuvimos casi que clasificado, pero no pudimos. Aún existen las posibilidades, pero es bastante difícil. El béisbol en el mes de mayo va a haber un clasificatorio, pero solamente va a haber un cupo y vamos a enfrentarnos a Estados Unidos. Creo que República Dominicana, Puerto Rico es bastante difícil, pero hoy en día el béisbol colombiano ha progresado. Tenemos hoy en día 11 jugadores en las grandes ligas y tenemos una veintena de atletas de beisbolistas en la AAA. Tenemos unos 50 atletas, 50 beisbolistas en la AA. El béisbol es un deporte que ha crecido mucho en Colombia y bueno, hay que esperar los resultados y vamos a apoyar esta delegación para que lo intenten los Estados Unidos. E igualmente el equipo de rugby femenino tiene chances, bastante difícil, pero lo vamos a intentar. Entonces, creería que vamos a tener 85 atletas si se dan los clasificatorios. Si no se dan los clasificatorios, repito, iríamos con 60 atletas. Pues doctor Ciro, clasificar a unos olímpicos, como decía su gran amigo David Cañón, no es el que quiera ir, sino realmente el que clasifique. Así que cualquier deporte es bien difícil acceder a unos Juegos Olímpicos y quizás es un tema que deberíamos entre todos seguir trabajando para que la sociedad y el público en general entienda la importancia de un evento de esta magnitud, no solo la hermandad, sus valores, reunir 200 y pico de países, los desplazados, los apátridas, o sea, donde se une la humanidad alrededor del deporte. Y muy interesante el dato que nos da, ojalá logremos los 85. Usted recuerda que para Londres se tuvo un reto de 100 a Londres, precisamente Jacqueline Rentería, que está sintonizada con nosotros ahora, fue la número 100, usted lo recuerda, casi que en mayo o algo así de ese año. En Río se llegó casi a 150 atletas y pues todas estas circunstancias nos llevan de pronto a un Tokio con menos atletas, pero con buena calidad. ¿Usted cree que para París podríamos entre todos ponernos el reto de 200 o más? Bueno, Guillermo y Carlos y televidente, el deporte colombiano ha crecido y va a seguir creciendo. Incluso en algunos deportes donde tenemos debilidad, estamos haciendo una estrategia con el Ministerio del Deporte para crecer. Ejemplo, los deportes de agua. Nosotros en Colombia, donde hay tanto ese espejo de agua, no tenemos unos centros de desarrollo para canotaje y remo, que son deportes olímpicos. Y vamos a hacer una estrategia para crecer en estos deportes. Y se está trabajando en la base, en los talentos. El mismo ministerio tiene un programa interesante de Talentos Colombia. Y yo creo que esa cantidad de estímulo va a ayudar a que crezca la base y posiblemente se puede dar. Llegar a 200 es difícil si no clasificamos deporte de conjunto. En Río de Janeiro, les recuerdo, clasificaron el fútbol femenino y el fútbol masculino. Ahí solamente son casi 44. 24 atletas. Y recuerdo que clasificó otro deporte de conjunto que no recuerdo. El rugby. Es correcto, entonces ahí pasan de 50 atletas. Argentina es muy fuerte en deporte de conjunto. Nosotros somos más fuertes en deportes individuales, pero también, si se da cuenta, usted estamos empezando a trabajar conjuntamente con las federaciones. Ya ve usted que se está incrementando el tema de la liga profesional de baloncesto. Esto va a ayudar mucho al crecimiento del baloncesto. El voleibol también está hablando de la liga profesional. Es que hay que profesionalizar el deporte. Es la única fórmula para llegar al alto rendimiento. En todos los deportes, nosotros tenemos dos chicos de surf que son profesionales y ganan unas sumas importantes y ahí tenemos chance de clasificar. Entonces, la pregunta de París es bastante comprometedora,
pero con base en lo que le acabo de decir, es posible que llegamos. Nosotros estuvimos a punto de clasificar en voleibol femenino y en voleibol masculino. Perdimos ahí al final aquí en Bogotá en femenino y en Buenos Aires en masculino. Yo creo que hay que trazarnos ese objetivo y de verdad esa gran idea que tuviste tú, Guillermo, con el finado Héctor Vélez, de proponernos 100 a Londres, y de verdad que fue estimulante psicológicamente y lo logramos. Saludo a Jacqueline Rentería, nuestra gran campeona. Recuerdo que ese día lo festejamos con alborozo. Debemos de regresar a esa estrategia porque son estimulantes y eso ayuda psicológicamente a nuestro atleta y su equipo multidisciplinario para aportar uno más a ese propósito. Carlos Mario, estás en mute. Ya, eso pasa muy seguido. Bueno, no, yo creería que es muy importante, es muy chévere, pues yo sé que de alguna forma eso es, parecemos como periodistas pues preguntando temas comprometedores, pero hace parte también de la labor de estar acá en TAF y que la gente quiera también conocer temas importantes. ¿Cómo ven en el tema de medallas, el tema de Tokio, por lo que han visto, por lo que han trazado, por las cositas de esas, sin comprometerse, pero simplemente con el tema de decir, venga, el Comité Olímpico está comprometido y ya todo lo que tú sabes? Bueno, Carlos Mario, en la vida hay que comprometerse. A mí, yo soy un dirigente que me gusta comprometerme y la única forma de ver los resultados es comprometiéndose. La única forma de crecer es superar lo anterior. La varilla o la vara quedó muy alta en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro porque fueron 3 oros que son bastante difíciles. Sin embargo, nosotros tenemos potencialmente 20 atletas con posibilidad de ganar medalla. Nadie en Londres pensaba que Urán iba a ganar una medalla en la ruta, pero se preparó bien. Las condiciones se dieron, incluso estuvo a punto de ganar la medalla de oro. Y yo Puede ser el mejor del mundo, puede ser, ha pasado mucho en los Juegos de Invierno que cuando les toca hacer su salto final, llegó una ráfaga de viento y le quitó una milésima de segundo y perdió, y era el mejor, y era, es el momento mágico de las Olimpiadas, ¿cierto, doctor Ciro? así es, proceso clasificatorio para llegar a unos Juegos Olímpicos es demasiado duro. El solo clasificar, como lo dice usted, Guillermo, es cierto. Y quien nos podría complementar bien esta pregunta, que lo vivió en carne propia, es Carlos Mario. Él sabe lo difícil que es este proceso. Primero el proceso clasificatorio, ya después estar en Tokio, que todos tienen las mismas oportunidades de prepararse. Lógicamente, donde hay más apoyo, hay más posibilidades. Lógicamente, las potencias que son ricas invierten más dinero en el deporte. Nuestros países hemos crecido, pero no hay todavía ese apoyo que debiera tener el deporte. Y por eso, potencia como Estados Unidos, hoy los Estados Unidos tienen, óigase bien, más de 400 atletas clasificados. Aquí estoy viendo los clasificados. 440 atletas tiene Estados Unidos clasificado a la fecha. Canadá, 263. Brasil, 182. Jamaica le apostó
de acuerdo a su biotipo, al atletismo, y es el deporte nacional allá en Jamaica, tiene 43 atletas clasificados, de los cuales son 41 de atletismo, 41 de atletismo. No, nosotros estamos en el puesto número 8 a nivel de América, con 31 deportistas clasificados. Pero la verdad es que el solo hecho de clasificar es un triunfo para el atleta, para el país. Se le apagó el micrófono, doctor Ciro. Ahí nuevamente, perfecto. ¿Qué me escucharon? Perdón, lo último. Que era un orgullo para... Era un orgullo para el atleta, para el país, el solo hecho de clasificar. Es que lo hacen ante 206 países que tienen las mismas posibilidades. Y estoy plenamente de acuerdo con usted que el hecho de clasificar es un triunfo. Y bueno, la medalla ya es el momento cumbre. Y eso sí me puede ayudar, Carlos Oquendo, ¿qué sintió allá en Londres cuando ganó esa medalla? Aún recuerdo esa alegría. Ya ese es ya el bálsamo, ya ese, bueno, no digo otra palabra porque no, pero no, es la satisfacción, es la alegría de un pueblo, de una familia, pasar a la historia de un país. El nombre de Carlos Oquendo con esa medalla de Londres jamás se borrará de la historia del deporte colombiano, así como los 28, 29 medallistas que ha tenido Colombia en su historial olímpico. Carlos Mario. Yo quisiera preguntar un último tema antes de que pasemos al siguiente. Pregunté qué sintió usted cuando ganó esa medalla. Listo, yo respondo a esa. No, pues sabe que pregunté yo. Fue súper charro porque, gracioso porque de alguna forma los olímpicos, pues digamos de alguna forma, pues se vivieron, uno lo vive como deportista en la villa y después va al evento, pero compite y al final no puede compartir con el público ni nada de eso, sino simplemente hace su competencia. Pues para mí fue muy emocionante ganar la medalla y como lo había visualizado. Llegar a la villa fue otra cosa totalmente diferente a lo que uno espera porque más deportistas habían ganado también medallas, entonces se volvía uno también del común, pues del montón. Pues yo creo que lo más significativo, lo que más recuerdo es cuando llegamos a Colombia. Yo creo que eso fue lo que más me marcó porque al final llegamos a Colombia y dije, pucha, o sea, yo lo viví de una forma diferente en Londres y vivirlo acá así, yo, pucha, es que eso es una cosa descomunal. Entonces creo que eso es lo que más me llenó de alegría. La gente gritaba, gracias, y yo decía, pero gracias si ni te conozco y por qué me estás dando gracias si fue un título que para mí, digamos, fue significativo para mí, pero entonces yo decía, que nota uno todo lo que hace, que uno al final no cree que impacta a tanta gente, y yo creo que eso es lo rico del deporte, que llegamos a muchas más personas y que al final también se vuelve una alegría del país y de todo el mundo. Entonces creo que uno al final como deportista cuando ya gana esos títulos se da cuenta del impacto que tiene y yo creo que eso es lo rico también de todo lo que exige el deporte y que también, digamos, yo nunca me preparé para decir, no, es que voy a ser medallista. No, yo hice todas las cosas con la seguridad y con la tranquilidad y al final se dieron los resultados. Yo creo que eso debería ser también el camino para muchos deportistas. Pues muy bien. Con estas anécdotas, con estas historias, con lo que significan unos Juegos Olímpicos, los invito, Carlos Mario y doctor Ciro, lamentando lo de Yuri Alvear nuevamente, porque seguramente también iba a ser otra medalla para Colombia con todo lo que había hecho en su camino de preparación. Y dejamos ahí en el aire, Carlos Mario, si te parece, y el doctor Ciro nos echa la bendición. Vamos a liderar con TAF 200 o más a París. La vida, Guillermo, es de reto y Carlos Mario lo sabe. Vamos a trabajar porque de verdad veo una buena base, veo a los padres cada día más comprometidos. En la época mía, practicar deporte era un problema, los padres nos regañaban. Cuando uno iba a hacer deporte, creían que estábamos era mamando gallo, ocio, ¿no? Nos mandaban a estudiar, nos pegaban. Hoy en día no, hoy en día el padre es un aliado determinante para que el hijo salga adelante en una disciplina deportiva. Y veo mucho entusiasmo, de verdad que ese programa de talento deportivo del ministerio, tenemos un programa de reserva en el Comité Olímpico, estamos trabajando de la mano con los institutos departamentales
Y yo creo que hay demasiado talento en este país, solamente tenemos es que apoyarlo y tenga la certeza que vamos a llegar a los 200 atletas que usted añora tener en país, pero tenemos que fortalecer los deportes de conjunto, los deportes de conjunto. Totalmente. Con 200 a París nos vamos a un pequeño corte para venir hacia dónde vamos en el deporte. Pues muy contentos y fuera del aire también continuando la conversación, porque cuando uno tiene expertos y experiencia, pues realmente se aprende de cada concepto que se recibe. Doctor Ciro, hablemos de hacia dónde va el deporte colombiano, el deporte en el mundo. Usted se mueve en las grandes esferas del deporte mundial y en el nuestro lo conoce al dedillo. ¿Cómo ve hacia dónde vamos? Y quizás un poco que ya nos ha contado, ¿cómo ve, cómo hacemos para integrar la industria del deporte? Porque no solo el deportista de alto rendimiento, sino el dirigente, la fábrica que hace zapatos, sudaderas, los medios de comunicación dedicados al deporte. Hoy en día pues tenemos una oferta, no sé, de 10, 15 medios especializados. ¿Cómo ve todo esta comunidad y esta industria en Colombia? Bueno, Guillermo, vamos por parte. No hay duda que el deporte colombiano va a crecer. ¿Y por qué va a crecer? Porque tenemos figuras, tenemos ídolos. Y el ídolo es un ejemplo para la juventud. El niño quiere emular a Carlos Mario, quiere emular a Catherine Ibargüen, a Mariana Pajón. Esto ha sido determinante para el crecimiento. Es como un tema ya psicológico, la concientización de los padres,
de los dirigentes, de que el deporte debe ser profesional. Bajo esa óptica le veo mucho futuro y porque tenemos casi 50 millones de habitantes, tenemos los biotipos para tener grandes figuras. En el tema de la industria, la verdad es que me duele decirlo públicamente, es una de las labores que tengo que hacer en el Comité Olímpico Colombiano. Estoy aspirando a la presidencia del Comité Olímpico y le anuncio que voy a aspirar. Las elecciones son el 10 de marzo. El doctor Baltasar Medina, por cuestiones ya personales, termina su ciclo y se retira del comité. Seguirá como un gran asesor, como un gran maestro que es, pero van a haber elecciones y voy a poner a consideración mi nombre, y uno de los puntos que voy a promover en la posible presidencia, si llego a la presidencia del Comité Olímpico, es buscar unos expertos y tener indicadores. Hoy el deporte colombiano no existe para el DANE, para Planeación Nacional, para Hacienda. Dependemos totalmente del Ministerio del Deporte. Nosotros tenemos que convertirnos en gremio. Y la verdad es que teniendo indicadores, ahí sabemos la importancia de nuestro deporte, la influencia del deporte para el crecimiento de la industria, de la economía. Entonces, es un trabajo que voy a hacer con unos expertos, el doctor Pisa, que fue ministro de Hacienda, Roberto Ortegón de Planeación Nacional, me van a ayudar en ese trabajo, y creemos mucho en la industria deportiva, las grandes multinacionales, Colombia, hemos visto crecer empresas alrededor del deporte. Yo le voy a dar un ejemplo de lo que es la industria del deporte. En Cine 2000, Toto era una empresa pequeñísima. Conocí a su dueño, tenía solamente 2 tiendas en el país. Y hoy en día Toto es una gran empresa a través del deporte. Se cristalizó y hoy en día es conocida en varios países del mundo. Entonces el deporte es un buen vehículo para crecer. El ejemplo se lo acaba de dar. Los atletas hoy en día son la imagen de muchas empresas, y esa sociedad de consumo se ha dado cuenta que los atletas son multiplicadores. Los eventos deportivos, a pesar de la pandemia, los patrocinadores se han mantenido. Se han visto los grandes eventos del Tour de Francia, los Grand Slam, los torneos de fútbol, pruebas de atletismo, en fin. A pesar de la pandemia, sigue vigente el deporte. Yo quiero recordar que en 1896 el barón Pierre de Coubertin lo visoró en los primeros Juegos Olímpicos de Atenas. Todo esto que está pasando hoy en día en el deporte. Pues nos sorprendió con la Chiva. Nosotros estábamos acompañándolo a Tokio y vemos que el tema va para París. pero Carlos Mario, qué buena Chiva tenemos. No solo nuestro invitado tiene toda esta trayectoria, sino esta aspiración. Qué bueno, y de verdad muchas gracias por la confianza de contarnos eso aquí en este espacio. Tengo una pregunta de una de las personas que está viendo nuestra transmisión, y dice: ¿qué tan probable es que el ciclismo, se sale un poco del tema, pero qué tan probable es que el ciclismo y seguramente otros deportes pudieran manejar pases y traspasos para los clubes promotores, de tal manera que se genere, como en el fútbol, ese reconocimiento a la formación? Bueno, eso es un tema ya de la UCI y de la Federación Colombiana de Ciclismo. Eso lo tienen que reglamentar, es un tema complejo. El único deporte que lo tiene bien regulado por la cantidad de intereses que lo mueve es el fútbol. El baloncesto en la NBA lo tiene regulado, el béisbol en las grandes ligas, pero de verdad en muchos deportes no existe
estos procedimientos que de verdad debieran existir para ayudar a los clubes promotores, formadores, porque son realmente quienes descubren el atleta. Podría pensarse en un futuro a través del COI, a través de las federaciones internacionales, para que haya este reconocimiento a los verdaderos formadores de los atletas, que son los clubes. Carlos Mario. No, yo creo que Guillermo simplemente resaltar lo que decía de qué bueno que nos están contando ahora esta chiva, pero bacano que también con tu experiencia, porque pues venimos desde muchos Juegos Olímpicos, incluso conociéndonos, que ya tenés la experiencia y sabes cómo funciona el tema y a dónde lo podemos proyectar. Incluso una de las preguntas que hacían incluso en el grupo era, ¿cuáles, ya dijiste uno de los planes, pero qué otras cosas nos podrías adelantar de pronto de lo que pensás que podría seguir mejorando el Comité Olímpico? La chiva causó efecto ya. No, lo dije porque estoy en espacio deportivo, me siento en familia y tenía el deber de comentárselo. Esto tiene que ser público. La verdad es que el movimiento olímpico colombiano ha crecido y el estamento deportivo tiene que saberlo. Y eso es una noticia que tarde o temprano iba a salir. Yo creo que la chiva sale hoy oficialmente a través de ustedes, Guillermo. Es una chiva, pero era una chiva que tenía guardada hace muchos años, que son sueños que tiene uno como dirigente deportivo, llegar a la máxima instancia. Tenemos muchos planes. Uno es el fortalecimiento de las relaciones con Coldeportes, perdón, con el Ministerio del Deporte en el tema del deporte formativo, porque es que si no hay los reemplazos de Oquendo, de Caterín, nos vamos a quedar y le vamos a quedar mal la promesa a a toda la audiencia de llegar a 200 a París. Eso es muy, muy importante, el trabajo institucional, Estado, deporte asociado a través del Comité Olímpico. Tenemos también la idea de crear unos clubes profesionales en cada deporte, porque es que realmente, repito, ahí se podría establecer la figura del contrato, mi querido Carlos Mario. En el voleibol tener una selección permanente, en baloncesto, en el BMX. Es una idea que estamos trabajando con un plan padrino que queremos implementar en el Comité Olímpico Colombiano, así como sucedió en España 92, con el plan, recuérdame, Guillermo, que lo ideó Samarán, el grupo de empresas Sí, en Chile. hubo como No, unos socios para el desarrollo del deporte con la empresa privada, sí. correcto, entonces nosotros queremos reunir esas grandes empresas con un plan padrino. Usted escoja el BMX, Ecopetrol coja el atletismo, Argo escoja el baloncesto, porque es la única forma de crecer, es la profesionalización de nuestro deporte y nuestros atletas merecen ser bien pagos, bien remunerados y que sigan con esos estímulos por las medallas, porque la verdad que el sacrificio es grande. El día lunes vamos a dar a conocer el plan de gobierno. Esto es un equipo que vamos a aspirar al Comité Olímpico Colombiano y todos tenemos que empujar hacia el mismo lado. Hemos dado una representatividad regional. La primera vicepresidencia va a ser para el Valle, la segunda vicepresidencia para Antioquia. Son los dos pilares del deporte colombiano y ellos deben de estar en el Comité Olímpico Colombiano. La verdad es que no estaba preparado para decirle el plan de gobierno, pero va a ser interesante y me comprometo que el lunes la opinión pública nacional va a conocer la propuesta de los candidatos. En el caso mío, lo que haríamos al frente del Comité Olímpico Colombiano. Tenemos la meta de conseguir los Juegos Panamericanos para Barranquilla en el 2027. Tenemos muchos años, vamos a cumplir 50 años que no hemos hecho los Panamericanos, Desde Cali, precisamente ¿no? ahora desde Cali, o sea, 56 años, entonces queremos repetir como país en la ciudad de Barranquilla.
Excelente, yo creo que felicitarlo por eso, porque no todo el mundo, toda la gente que está aspirando a ser presidente, pues puede sacar un plan de gobierno, un plan de lo que está pensando, y más también hacerlos hablar a los deportistas, porque al final vemos nosotros los resultados, pero también si en la medida que sabemos que está pensando el dirigente, también es una forma de decir, venga, qué nota, venga, yo le apoyo, venga, yo le puedo dar una opinión sobre esto, qué nota, porque al final el deportista se involucra, y eso también es lo que pensamos nosotros, pues de la figura que yo soy, y que representa a muchos deportistas que felicitarlo por ese tema. Es que, Carlos Mario, la razón de ser del deporte son los atletas. Es la columna vertebral. Si tenemos buenos atletas, si tenemos buenos resultados, vamos a crecer. Y, y vamos de la mano el dirigente, el entrenador, el médico, el psicólogo, el equipo multidisciplinario. Si el atleta tiene buenos resultados, todos crecemos y en el país va a haber mucha alegría y al haber mucha alegría va a haber apoyo, va a haber más sensibilidad. Todo esto es un círculo y en ese círculo cabemos todos. Eso que le pasó a usted cuando llegó al país, que toda la ciudad estaba, toda la gente estaba feliz porque sentía el triunfo suyo como de ellos. Ese es el deporte, ese es el deporte y eso es lo que queremos y por eso queremos seguir creciendo y para crecer tenemos que tener buen resultado y los buenos resultados se consiguen con apoyo, no con palmaditas en las espaldas en las épocas pasadas, como lo decía don Víctor Mora García, esto es con apoyo. Usted me recuerda algo y de que tenía que ver, creo que con los contratos laborales. Entiendo que Víctor Mora en su época tuvo un contrato con la empresa de limpieza de Bogotá, ¿no recuerda usted? La Eh, EDIS, claro, por la EDIS. y que eran los escobitas, Es ¿se correcto. acuerda? De acuerdo, imagínese, un gran atleta de esa naturaleza para tener un contrato lo emplean en la empresa de aseo de la ciudad para hacer un oficio totalmente distinto. Obviamente Víctor, que era una persona rebelde en la época, no desempeñó el cargo, pero sí recibía el salario. Pero en la práctica lo ayudó. Y, Mucho, y, mucho, claro. y doctor Ciro, un tema que vale la pena también tocar, el deporte que crea ídolos, que estimula a la sociedad, que genera valores, que trabajan mucho allá en el Comité Olímpico a través de la Academia Olímpica, también tiene un efecto en la salud pública, ¿no? O sea, Así es. o sea, tiene un impacto en la economía fuertísima de que entre una sociedad más haga deporte, mejor salud tiene. Es correcto, por eso nosotros tenemos proyectado tocar la puerta del Ministerio de Salud. Debe haber una salud preventiva. Se evita el sedentarismo, se evita el estrés, se evita la depresión. Eso es una salud preventiva y por eso tenemos la idea de vincular al Ministerio de Salud a todos estos programas. Y la verdad es que tenemos mucho que hacer. Usted lo acaba de enfocar muy bien, mi apreciado Guillermo, y en muchos países del mundo el Ministerio del Deporte, de Salud y Educación trabajan de la mano de educación. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la gran cantera del deporte, ahí es donde están los niños, donde se hace el deporte formativo. Entonces tenemos que trabajar con estos tres sectores de la mano, deportes, educación, salud. Qué buena noticia, Carlos Mario. Sí, Guillermo, total. Y yo creo que hay mucho por hacer y bacano pues que vengan de esa trayectoria y todo lo que tenemos. Y bueno, bienvenido también todas las ideas de los deportistas que nos hagan ahí en el chat y que también pues los deportistas que se acerquen a sus diferentes comisiones de atletas también para que dejemos también el mensaje y también aportarle también al nuevo plan de gobierno que viene también desde Ciro, que me parece muy bacano como todo el tema. Los atletas tienen su asiento en el comité ejecutivo. Hay una comisión de atletas que es elegida democráticamente cada 4 años. El escenario son los Juegos Centroamericanos del Caribe. Los próximos Juegos van a ser en el año 2022 y ahí los atletas colombianos, el potencial es de 500 a 600 atletas que participan en esos Juegos y ellos en una jornada democrática cogen la comisión, eligen 5
y esos 5 eligen uno para que esté en el comité ejecutivo del Comité Olímpico. Pues son espacios que se han ganado los atletas y yo creo que deben crecer más, porque repito, esto no es discurso, no es demagogia, la razón del deporte son los atletas. Así es, y valga la pena de dar un saludo al actual representante de los atletas en el comité ejecutivo, que es ¿cómo se dicen los abogados? El licenciado Paulo Villar, ¿cierto? Es licenciatura, doctor en Derecho, del doctor en Derecho Paulo Villar. Acá en Colombia es doctor en Derecho, en México licenciatura. Bueno, en Y varios oye, países hay... y hoy en día también presidente de la Liga de Atletismo de Bogotá y doctor Ciro, trabajando también de la mano con TAF y con nuestra organización y con Carlos Mario en un tema de reactivación del turismo deportivo. También otra faceta, otra arista, otro diamante para explotar hacia el futuro en Colombia, un país que se destaca por la biodiversidad y por las alternativas saludables. Así que mucho por trabajar, de verdad estoy sorprendido y contento con la chiva que logramos en TAF hoy, Carlos Mario. No la esperábamos. Bueno, yo creo, ¿tienes alguna pregunta adicional, Carlos Mario? No, Guillermo, yo creo que por mi lado muy claro el tema y pues contento por lo que nos cuentan. Por aquí ya hemos respondido a las preguntas de las personas que... Hay una pregunta que dice, Esa. ¿qué se ha hecho diferente en el Comité Olímpico colombiano para pensar en que los logros pues van a ser mejores los logros? Entonces creo que esa persona está pensando en comparación con Río, que menciona Río, a comparación con Tokio. Bueno, Carlos Mario, que hay más apoyo, tenemos más atletas que en Río de Janeiro. El potencial de Río de Janeiro, potencial con posibilidad de medalla en ese entonces eran 18, 20 atletas, ahora tenemos 30 con posibilidades. No es fácil, pero son atletas que por su resultado, por su ranking, se encuentran entre los 10 mejores del mundo, y estar entre los 10 mejores del mundo, eso da posibilidad para una medalla. Por eso le digo yo con bastante optimismo que vamos a superar el listón de 8 medallas de Río de Janeiro. Y una última pregunta antes de despedirlo y darle las gracias, doctor Ciro. ¿Cuál es el objetivo de la comisión de atletas? Me parece muy buena pregunta del chat, en el sentido también, Carlos Mario, de que los atletas desde el principio de su carrera entiendan estas organizaciones en qué se mueven. ¿Cuál es ese objetivo, doctor Ciro? Bueno, el objetivo es muy sencillo. El atleta debe estar informado de lo que hacen los dirigentes. Deben saber qué está sucediendo en los senos de las organizaciones deportivas, que entren como unos fiscalizadores al principio y después se conviertan a raíz de esa experiencia en futuros dirigentes. Yo acabo de alabar la gran carrera que ha iniciado Carlos Mario Kendo. Hoy en día representa a los atletas de Antioquia, hace parte de la Junta Directiva de Deportes de Antioquia, entonces va a estar muy atento a las reivindicaciones de los atletas. Entonces es muy importante estar adentro para tomar decisiones trascendentales que benefician a los atletas, que repito, son la razón de ser de estas organizaciones deportivas. Y presentador de TAF, doctor Ciro. Eso veo, demasiado emprendedor. Ciro, por aquí una pregunta interesante, pues como también vos sos el vocero en estos momentos de la presentación que va a tener Colombia en Tokio, preguntan sobre el tema de la vacuna para asistir a Tokio. Me imagino pensaban los deportistas. La vacuna no es obligación, no la exige la organización. Recomienda el Comité Olímpico Internacional vacunarse. Nosotros hemos hecho diligencia con el señor ministro del Deporte, el doctor Lucena, y él a su vez ante el Ministerio de Salud, y según lo que nos ha comentado es que en el mes de abril, más tardar, el grupo de atletas que tienen posibilidad de estar en Tokio, hemos calculado esa población unos 300 entre entrenadores, médicos, atletas,
Aquí estoy viendo la lista de potencial son 138, incluyendo los beisbolistas, los del equipo de rugby femenino, más todos los entrenadores, algunos atletas que no hacen parte del programa de los Juegos Olímpicos, pero que son atletas, algunos ciclistas, algunos tenistas, algunos automovilistas. Entonces hemos calculado el número de 300 vacunas. Estamos esperando esa noticia. La verdad que se lo merecen los atletas porque son unos auténticos embajadores y se están exponiendo, viajando de un lado para otro. Y de verdad que tengo que agradecer públicamente la gestión del doctor Lucena para conseguir esta vacuna para nuestros atletas. Pues por favor inclúyanos para acompañarlos sin que nos vaya a pasar el problema del Perú. Solamente, pues doctor Ciro, una espectacular charla, de verdad muy agradecidos, felicitaciones por su lanzamiento oficial a la presidencia del Comité Olímpico en este espacio humilde de TAF, deporte, educación y salud, y el deporte un vehículo, un gran vehículo de mercadeo, comunicación e impacto. Carlos Mario, muchas gracias, y doctor Ciro, por favor despídase de nuestros atletas con un último mensaje. Gracias, Guillermo, gracias, Carlos Mario, gracias, televidentes. La verdad que he pasado un rato muy ameno con dos personas de altísimos conocimientos en sus ramas. Mi consejo es seguir haciendo deporte. El que hace deporte tiene disciplina, y el que tiene disciplina triunfa en la vida. Muchísimas gracias y que sigan con este exitoso programa. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Ciro. Chao, que estés bien. Muchas gracias.